Dicen que el café sabe mejor cuando se acompaña con una buena conversación. Este es un café con un espacio para escuchar las voces del sur del Huila, sabedoras, campesinos, artistas, líderes y soñadores del territorio. Aquí la memoria se cuenta, se siente y se sirve caliente. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con, podcast La Boyana. Bienvenidos y bienvenidas todos a este capítulo. Es para mí un honor tener aquí a un personaje muy especial, que lo fue para mí y lo es para Pitalito, mi profesor Gerardo Meneses, con quienes hoy nos vamos a tomar este café. Profe, bienvenido a este programa. Camila, muchas gracias por visitarme y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Usualmente nosotros no presentamos aquí a las personas, sino que las personas son quienes se presentan con una pregunta que es un hilo de vida y es: ¿quién es Gerardo Meneses? Bueno, yo te diría que soy un laboyano, o sea, nacido en Pitalito, criado en Pitalito, sino que educado en Bogotá, curiosamente. Pero mi primer contacto con Bogotá fue cuando terminé el bachillerato acá en Pitalito. ¿Quién soy? Te diría que soy el hijo de Magdalena y Jesús, y que soy de una familia numerosa, una familia tradicional de Pitalito, que estudié literatura, que soy escritor de literatura infantil y que pues he sido maestro de niños también durante bastante tiempo. Docente. Profe, una pregunta. ¿Quiénes son sus padres? ¿Y quiénes son su familia, su núcleo familiar? Pues bueno, papá, mamá ya murieron. Ellos, papá tenía una empresa de café, justamente, una empresa grande de producción de café. Y como dato curioso te puedo contar que ellos eran hace muchos años, en la década de los 70, incluso finales de los 60, los 70, los 80, fueron como los pioneros o los principales impulsadores de lo que hoy es la caficultura en Pitalito. Ellos compraban el café, ellos lo producían, ellos tenían unos papás específicamente, tenían pues los secaderos, las compras de café, los secaderos, y era una empresa muy grande, y desde esa época ya se producía muy buen café en Pitalito. Y junto con él, yo me acuerdo que había otros 5 señorones, como uno los pudiera llamar, que eran señores muy mayores, eran señores así muy respetables, eran como esos patriarcas del otro día. Estaban junto a papá, eran 5 con él, y ellos, mamá le ayudaba a papá, y nosotros pues también en la empresa éramos, digamos que los hijos ayudando también en esa empresa de la familia. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Nunca le puso nombre, eran las compras de café, los secaderos, y siempre fue así, o sea, siempre fue como esa la labor. Y así nos criamos en un pueblo que en ese tiempo, pues el Pitalito era un pueblo muy pequeño, era un pueblito muy chico. ¿Siempre vivieron aquí en el centro poblado? Sí, nosotros los últimos hijos nacimos acá, pero mis hermanos mayores, que son bien mayores, ya murieron, incluso mi hermano mayor ya murió. Ellos nacieron en Chillurco, que era la región de donde era mi papá. Mi mamá era de un pueblo cercano que se llamaba Acevedo, pero ya se han venido acá, tenían una finquita en Chillurco, y ya luego con los hijos, ya los últimos, ya nacimos aquí en Pitalito, y tenemos pues una casa muy linda, una casa muy grande, que se llama justamente así, Casa Grande, y en el barrio de La Blanca. Y ahí fue la vida muy elemental, muy tranquila, muy de pueblo, porque era el tiempo de, no había piscina, sino que uno iba al río, no había mayores cosas sino bicicleta en la que uno andaba, las calles, había muy poquitas calles pavimentadas, de resto todo era destapado. Los colegios pues era, yo creo, la presentación, la normal, la escuela normal, y después años más adelante pues ya fueron surgiendo los otros, pero en comienzo eran así, era un pueblo chico, con cosas también poquitas, un teatro, el Teatro Nabollos,
eh, la Caja Agraria, el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, que era pues por la Sí. región misma. Todo eso fue cambiando, todo eso fue cambiando y todo fue cambiando en la vida del pueblo y en la vida nuestra también. La casa éramos hartos hijos, los mayores se fueron muy pronto, se fueron yendo, se fueron yendo, se fueron yendo. Yo me fui de último cuando terminé el bachillerato y volví. Me fui a estudiar, estuve varios años en Bogotá, casi 10 años en Bogotá, y luego regresé a Pitalito. Más o menos, ¿para qué fecha regresaste? Yo regresé en los 90, No, en los 90. Regresé eh, ya a buscar trabajo y efectivamente lo conseguí y entonces me quedé. Profe, ¿quiénes son tus hermanos? Mis hermanos fueron 10, el mayor ya murió, el que le sigue ¿Fueron también. 10? Sí. Familia numerosa. Sí, numerosísima. Eran así, nosotros nos acordábamos, por ejemplo, Camila, de nuestros vecinos, los Soto, y también eran hartos, de los Peña, los hijos de don Chepe Peña, doña Amelita, y eran 12, los Basto, los Tobar. Entonces eran así, eran una cantidad, digamos que esa era la característica de las familias en ese tiempo, eran muy numerosas. Numerosos. Por eso esas casas tan lindas, tan grandes, Sí. tenían No eran casas, sino casonas. casonas, ese gran patio con solar, era como, uno se devuelve ahora y dice tan lindo que fue esa época. Y sí, ellos se fueron, mi hermano mayor fue ganadero total, se dedicó a un agro, mi otro hermano trabajó mucho tiempo como en la parte judicial, eh, murió también. Mis otras hermanas, que ya están bien mayores, también cada una se fueron muy, muy pronto, ya para el Pitalito, se casaron, se fueron. Y ya los últimos, bueno, también pasó, ellas eran como que estudiaban y ya se iban, esa fue como la característica. Pero tú eres como la excepción a la característica porque tú te vas a estudiar y vuelves y te quedas. Sí, es que el hecho de ser el menor, por ejemplo, Chucho, mi hermano mayor, me decía, es que a mi hijito no le tocó lo que nos tocó a nosotros, decía él. Entonces, claro, a mí me tocó, soy el menor. Entonces a mí me tocó, por ejemplo, y te lo digo con una enorme satisfacción pues, de ver lo que papá y mamá habían logrado. Me tocó todo el esplendor de la empresa, todo el esplendor, fue muy bonito. A ellos les tocó la finca, les tocaba trabajar duro, ser los peones, ser las que ayudaban a cocinar, todo. O sea, fue distinto. Entonces, claro, la vida fue distinta para ellos. Yo recuerdo una clase hace muchos años en donde estábamos hablando de qué familias veníamos en la normal, y yo recuerdo una frase que tú dijiste de que tú reconocías que tú habías nacido en una cuna de oro. Sin embargo, eso no implicaba que tú fueras otra persona diferente, sino la humildad ante todo, bueno, reconocer de dónde vienes también. Sí, claro, sí, digamos que sí, claro, eran unas condiciones muy bonitas, tener la casa que tuvimos, tener por ejemplo, el hecho de poder uno decir termino y te vas a estudiar, o sea, no preocuparte por de dónde va a salir la plata, sino que pues está para pagarte la carrera, ese tipo de cosas. Y también de pronto en eso influyen como muchas cosas, un tanto la suerte, un tanto también la gente de la que uno se rodea, no sé, o sea, eso es una serie de factores que hacen posible que uno después pueda decir, pues gracias a Dios todo lo que ha pasado, pero no es por uno solo, es por una familia, por unos amigos también, por un toque de suerte que te digo. Yo creo que sí, son como varios elementos y eso hace que cuando uno lo recuerde diga, sí, eso en conjunto generó lo que uno es con... Sí, ¿no? Pero que tampoco has dejado, y siento yo, de que solamente eso haya sido una construcción, o sea, tu única construcción, sino de que aprovechaste lo que tenías para formarte, ¿sí? O sea, no solamente te quedaste en la comodidad, sino que aprovechaste eso y comenzaste. Fue una plataforma. Sí, gracias a Dios, aprovechado. Exacto. Bien aprovechado, gracias a Dios. Profe, ¿tú acá dónde estudiaste? Yo estudié junto a la casa, ya no existe de hecho,
ahí en Agua Blanca, junto a la casa, había una escuelita muy chiquita en toda una esquina que se llamaba Escuela Pública Municipal Isaías Rojas Velázquez. Allí fue la primaria. Y yo tengo unos recuerdos muy bonitos. Uno a veces cuando se acuerda de la infancia, a veces como que la idealiza, o como que se acuerda de lo bonito, pero en mi caso es que así fue. O sea, era bonito, era muy elemental. Yo recuerdo que la escuela no tenía, no había un muro, digamos que por esta calle venía como la construcción y acá había un cerquito de guadua. Entonces era un cerquito bajito y una puerta. Yo a veces en mis novelas hablo mucho de eso, de la escuelita con el cerco de guadua. Y mi mamá no, me llevaba el desayuno una ollita de aluminio y ella llevaba caldo y encima ponía un plato con plátano machacado. Entonces pues era bonito, era así, como no había televisión, en la casa había televisor, era como de las poquitas casas donde había un televisor, pero no había televisión en Colombia, entonces lo abría por allá a las 10 de la mañana, duraba como 3 o 4 horas y por la tarde volvían y abrían en revisión como a las 4 de la tarde y duraban también un rato. Entonces uno tenía mucho tiempo uno no había prácticamente nada de internet, nada de estas cosas. Entonces claro, había mucho tiempo y la vida era larga, los días eran largos. El tiempo era otro. Era muy distinto. Pero si yo lo recuerdo hoy, digo tan bonito que era, tan bonito que fue. La escuelita se llamaba así, Isaías Rojas Velázquez. Tengo unos recuerdos muy bonitos de mis maestros, porque si a alguien le debo lo que soy es justamente a ellos. Entonces sí, fue lindo ese tiempo. ¿Qué pasó con esa escuelita? Esa escuelita luego se convirtió en un colegio. Esa escuelita desapareció como escuela Isaías Rojas Velázquez y luego por alguna resolución se convierte como en un colegio grande que todavía existe y que ya lo van a cambiar también de sitio porque ya está muy en el pueblo. Hoy se llama Colegio Winnipeg. Ah, es la Winnipeg. La Winnipeg, exactamente. Pero en ese tiempo era una escuelita de lo que te digo, pequeñita que tenía 5 salones. Ni siquiera había preescolar, había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y paré de contar. ¿Y recuerdas a alguien en especial que hayas conocido en esa escuelita o una profesora, profesor que recuerdes ahora Con especial cariño, es que es increíble, Camila, mira. Yo me acuerdo hasta de los nombres de mi profesora de primero, se llamaba Elvia de Llanos. Era una señora mayor, parecía una abuela. Y ella nos sentaba así en las piernas, como era tan frío, entonces ella nos cubría esto en un chal y nos sentaba, o sea, ella aquí está su escritorio, ella nos sentaba acá en las piernas de ella y con la cartilla Coquito para uno ir leyendo. Pues yo me recostaba en el pecho y yo sentía que estaba como con mi mamá. Era maternal. Uy, era una señora, además ella era como de la sociedad de Titanito, era una señora alta, muy, muy, muy elegante, pero de una dulzura. Yo la recuerdo a ella, mejor dicho, recuerdo a la señora Albadiela Murcia, la de segundo. Yo amé a esa señora. Luego a la profesora Mary Basto, que ya murió y a quien, mejor dicho, le debo todo, porque por un castigo de ella me mandó para el salón y me mandó a que escribiera las mentiras que estaba diciéndole a las café. Hablando de que somos, haciendo un paréntesis acá, de que somos de tierra cafetera y de que vienes de padres cafeteros y de una familia cafetera, este podcast se llama Un Café Con, que así fue como iniciamos, porque en Vitalito las mejores conversaciones se hacen alrededor de un café. Sí. Y este café es patrocinado por la marca Hidratos, que también te obsequia un cafecito súper rico. Y este es el café que nos está acompañando hoy. Tan bello. Café especial de origen. Sí, Café Vitalito se convirtió pues en un epicentro nacional. Café. Y en cuarto de primaria fue Alfonso, el profesor Alfonso, que también él era muy estricto, pero nos quería mucho, nos exigía mucho. Y en quinto fue el profesor Yesid. Y de él yo tengo un recuerdo hace muy poco, porque él vive en Estados Unidos, ya estaba muy mayor cuando yo lo volví a ver. Y él tenía una característica y es que él era músico.
Entonces, como era músico, él era sensible, él nos hacía las clases cuando le daba porque cantáramos, era cantando y él tocando con su guitarra. Fui privilegiado en eso, acá. Fui privilegiado con ellos. Y de los recuerdos, por ejemplo, de mis compañeros, yo a varios todavía los veo de la escuela. Sí, Porque, claro, como era un pueblo chico, y era muy chistoso porque había muchos de ellos son choferes de Chivas, son dueños de fincas, pero también estuvimos los que estudiamos, o sea, terminamos quinto y al terminar quinto pasamos a los colegios. En mi caso, yo pasé a la normal, a la escuela normal y otros de mis compañeritos también. Y seguimos viéndonos con algunos de ellos después de 50 años, pero nos seguimos viendo. es bonito encontrárselos en la calle y saber que tienen una historia compartida. Justamente de eso se trata este podcast, en donde lo que hacemos sí es como un ejercicio de memoria, pero de conectar líneas y vidas. Sí. Y por eso es tan bonito recordar gente que hace de pronto un montón de tiempo no recordábamos o no mencionábamos, y los lugares también donde estábamos, que es algo bueno, es un ejercicio importante. Sí, sí, es bien lindo porque pues uno se debe a los que estuvieron con uno los que están con uno ahora, pero anterior, en otras épocas, en otros, como la vida son etapas. Exacto. Entonces, esas etapas del comienzo, pues son bonitas con la compañía de gente que lo vio crecer a uno, con la que creció uno. Entonces, es bonito y en los pueblos pasa mucho eso. O sea, en los pueblos pasa mucho que la gente todavía puede encontrarse y todavía recuerda perfectamente cómo eran esas épocas. Sí. Luego de eso tú pasas al colegio y pasas a la normal, eres normalista. ¿Y en qué año te gradúas? Yo paso y estudio en la escuela normal, no pierdo ningún año y en el último año fue el 82, en el 82. También inolvidable la normal, era muy chiquita, los salones eran de... ¿No es lo que conocemos hoy? No hay ni la sombra de lo que digamos que arquitectónicamente se conserva un 70%. Se le han construido muchas más otros espacios, bueno, porque es un terreno Grande. grandísimo, allá en la vereda Cálamo, que era la vereda Cálamo, ahora el El barrio Cálamo, que va hasta la quebrada, tiene un bosque gigante, bueno, mejor dicho, es un espacio muy grande. Y de esa escuela, inolvidable, por ejemplo, el profesor de español, don Teófilo Carvajal, la profesora de social, la señora Fabiola Peña, Doris Medina, también profesora de social, o sea, a uno no se le pueden olvidar, no se le pueden porque ellos se grabaron en la mente y en el corazón, y fueron también esas personas que lo formaron y que pues como que te ayudaron a tener un sitio en el mundo. Es verdad. De ahí, para seguir con ese trayecto de vida y preguntarte, te fuiste para Bogotá, estudiaste, pero ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Pues fíjate que, pues es que hay una historia que no te he contado y es con la profesora Mary en tercero de primaria, que yo era un niño muy mentiroso, decía ella que era terriblemente mentiroso, pero así. Como los domingos íbamos al cine, al matiné del Teatro La Bollos, el lunes yo le preguntaba a mis compañeritos si habían ido al cine, a la película. Casi siempre me decían que no. Entonces yo les contaba la película. La película del La Bollos. Todos los domingos papá nos daba plata y íbamos, y era una delicia ir al matiné. Lo que te digo, televisión era muy poco lo que había. Y era como la actividad del fin de semana. Sí, era, mejor dicho, los grandes iban al cine de noche, a la nocturna se llamaba vespertina cuando eran las 6. Se llama matiné, vespertina y noche. Entonces los grandes iban a vespertina o noche, pero nosotros los niños íbamos a matiné y pues eran películas, pues lo que hubiera, lo que fuera, porque pues que no era lo que si era la película tendencia que estuviera en ese momento en cartel, no, era lo que hubiera. Y el cuento con lo mentiroso es que dice la profesora Mary que ella me contó esto después de 30 años
30 años después ya viene y me busca y nos encontramos. Y que yo le estaba contando a los niños una película y ella se paró atrás a escucharme. Estábamos debajo de un arbolito que había unos árboles grandes allá en la escuela. Y yo le estoy contando a los niños la película y ella se extraña y dice, esto no pasó, yo fui al cine y esto no pasó. Y Me perdí esa parte. y comprueba más lo mentiroso que yo era. Entonces, ella me regaña y me quita el recreo, me manda para el salón y me dice, y te sientas a escribir esas mentiras. Y los demás jugando o desayunando y yo escribiendo, haciendo la tarea ahí en el salón. Entonces, cuando ella llega, ella me cuenta que cuando ella llega, ella mira, me pide el cuaderno y cuando lo lee se sorprende, me dice, ¿quién escribió esto? Yo, a mí tú lo escribió, señora. ¿Pero dónde lo saco? Yo no, pues, usted me dijo. Y ella se sorprendió y que se lo leyó a los niños y les preguntó quién escribió esto. Adivinen quién escribió los niños, pues Gerardo, él habla así era él. Y ella empezó a decirme que yo tenía un gran talento y ella es el mismo. Entonces tenías como el poder de la palabra. Que tenía una gran facilidad para escribir. O sea, decir mentiras era una cosa que había que corregir. Sí. Pero cuando detrás de eso. Claro, cuando ella descubre, ¿y cómo mi hijito escribe? Entonces ella empezó a regalarme cartillas, libritos, inclusive hasta un diccionario. Entonces me decía, léanse este cuento y yo no sabía que leer era tan fácil. Y ella me empezó a dar, algunos quedaron en Casa Grande. Y esos libritos, después ella me decía, escríbame un cuento sobre, y sacaba un libro que decía, un cuento donde haya un río y haya un barco. Y yo empezaba a escribir. O me decía, ella los guardaba, a veces los ponían así en el periódico mural, que era en una pared, había como un espacio, unas carteleras, y ahí lo ponía. Y ella le decía a todo, le decía al niño cómo escribe de bonito, cómo escribe de bonito. Esas fueron tus primeras publicaciones. Y ella fue la que descubrió el talento cuando yo me encantaba leer, que mis hermanos, claro, en la casa había libros, pero eso me decían, ¿por qué leen tanto? O sea, y era porque eran... Pero no tuviste un incentivo de que tu papá, algún hermano o algún familiar. No, porque ellos eran de comercio, ellos eran de trabajo. Entonces papá, cuando la persona le dijo que yo escribía mi papá como que yo no, que mi cuenta, papito, mi cuenta se había dado que yo tenía mi mamá también, mi mamá sí era muy buena lectora. Entonces, cuando la profesora Mary, terminamos primero, ella se va, ella le dice al profesor de cuarto, al profesor Alfonso, le dice, ojo con el niño porque él escribe muy bien. Y Alfonso sigue y sigue, me daban libros y él me decía, ahora hay que leer en voz alta y nos ponía así y leíamos. Cuando yo leía él me decía, ¿cómo lee bonito? Pero cuando escribíamos, de hecho cuando se hacían esos relatos de vacaciones, cuando uno llegaba de las vacaciones del medio año o de diciembre, mis compañeros se enfurecían y decían, yo no sé escribir eso. Y yo les vendía, yo les hacía las vacaciones. Y les vendía, les decía, me da gaseosa y pan en el recreo. Que eran unas mesas grandes, dobles. Y así fue. En quinto más todavía con el profesor, él decía, entonces los niños me decían, tan bonito que escribe. Y así se quedó grabado en el corazón y en la mente que yo tenía esa facilidad. Que es cuando llego a la normal, claro, los profesores se dan cuenta muy al comienzo de cuando hice primero de bachillerato, sexto de hoy en día. Sobre todo el profesor de español, la profesora de sociales, cuando nos ponían a escribir, era una facilidad. Mis compañeritas a veces me decían, tan curioso. Pero yo lo hacía muy bien. Y ellos siguieron cultivando eso. Siguieron cultivando. En los últimos años, que estaba en quinto de bachillerato, o ya el último año, el profesor de español me dijo, Nito tiene posibilidades de estudiar. Y yo, sí, señor, y él me dijo, ¿no pensaba en estudiar letras? ¿O no pensaba en estudiar como literatura? Sí, o sea, era bueno para eso. O sea. Pero es raro que se haya pensado eso,
porque usualmente cuando una persona tiene ese tipo de talentos, los toma más y la sociedad misma también le impulsa más a que los tome como un hobby, un pasatiempo, a que lo elijan como su camino de vida. Pues mi papá dijo que eso, cuando yo le dije, voy a estudiar literatura, o que eso estudie medicina. ¿De qué va a vivir? Sí, de qué va a vivir y los artistas se mueren de hambre, en Colombia mueren de hambre. Pero no, por fortuna se pudo. Sé que se siente eso porque también vengo de una familia del comercio y luego les salgo yo y les digo, voy a estudiar antropología y eso con qué se ¿Con come. qué? Sí, de qué va a vivir. Sí. Era la típica. Entonces yo me voy a Bogotá, no estudio, o sea, digamos que descanso entre comillas un año y ya al siguiente año es que ya empiezo a estudiar y hago literatura y hago literatura muy bien y después hago literatura digamos, como profesor de literatura después, pero era más, lo que yo tenía clarísimo era que yo lo que quería era escribir. Es que A mi papá y a mi mamá pues digamos que el hecho de graduarme como profesor les llamaba la atención porque dice, bueno, ejercer. se puede ejercer y como eso debe ser ahí sí, como una cosa de un rato. No, lo mío no era de un rato. Yo No era una sabía, etapa. no, yo sabía que era, sino que lo que te digo, pues Dios ha sido muy grande, la vida es muy generosa y la gente, las oportunidades, la suerte, o sea, son muchas cosas. Entonces se empezaron a dar y así fue que me fui y estudié. Claro, yo volví en los ¿En qué 90. universidad estudiaste? Yo estudié en la pedagógica, estudié en la surcolombiana luego, la surcolombiana ya están acá, y luego en la central, en Bogotá, en esas tres universidades. Y todo el tiempo literatura. Todo el tiempo literatura. Sí, todo el tiempo fue literatura. O sea, si tuvieras otra vida, volverías a elegir literatura. Sí, yo creería que sí. Porque es muy amplio. O sea, yo al comienzo pensé que iba a trabajar como en periodismo. No es posible que trabaje como guionista. Me gustaba mucho lo de guiones que lo vimos en la universidad. Y me iba muy bien porque era. Pero cuando empezamos a ver literatura como tal, así muy desmenuzada, yo decía, sí, claro, es por aquí. Y sí, así fue. Profe, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos después de...? Pues fue muy curioso, fíjate que yo vengo a Pitalito y por una situación familiar, por la muerte de uno de mis hermanos. Y estando acá me ofrecen ser profesor de una escuelita a mi papá, a mi mamá, realmente fue los que le dijeron, yo estaba muy joven, muy joven. Tenía como 24 años, 24, 25 años. Y era para ser profesor durante 3 meses en una escuelita. Y yo pues bueno, pues, o sea, pero yo pensé que como ya vivía en Bogotá, ya trabajaba en Bogotá, entonces, Quedarte allá. claro, o sea, pensé que era allá. Y estando en esa escuelita no había libros, era una escuelita muy pobre, era una escuelita de campo, muy pobre. Y yo con ese compromiso dije, yo ahora tengo con eso. Y 3 meses. ¿Te pareció una eternidad? Claro, porque yo no tenía libros, no había nada, era todo tan elemental. Y en una situación así como de ingenio, se me ocurrió decirle a los niños que les iba a fotocopiar un libro, unos cuentos de un libro, pero era mentira, yo lo estaba escribiendo, yo empecé a escribirle unos cuenticos a los niños. Ese primer viernes por la tarde que fui a la escuela, que no encontré nada, el lunes que llegué con los niños y ellos felices, pues iban a tener un profesor joven. Y cuando llego a almorzar a la casa, mi mamá me sirve el almuerzo y yo miraba el patio, miraba un muro hacia allá y un solar hacia allá. Y empecé a pensar, a darle vuelta. Y yo dije, ¿qué tal que de ese muro para allá hubiera un mundo mágico? Y que un niño, así como Alicia en el País de las Maravillas, que fue como cabeza por allá por un hueco, Esto se trepó el muro. ese se trepara en un muro porque existe en la casa de mis papás. Entonces yo dije, si él se sube allí en ese palo, hay un palo de guayaba, hay un palo de naranja, se sube ahí, cae hacia el otro lado y que allí el mundo sea mágico. Y empecé a escribirles ese cuentico y al otro vez se lo llevé y a los niños les encantó. Pero hubo una niña que me dijo, ¿y qué sigue? Y yo, mañana te digo. Mañana fotocopio. Estoy rápido, o sea, lo que copio lo otro. No era de fotocopiar, era de
sentarse a escribir. Y empecé cada día, y es que sigue, que sigue, que sigue. Y yo fui ampliando. Cuando me di cuenta, claro, tenía como 100 hojas de esas historias. Era la misma historia, pero las aventuras que le iban pasando y pasando. Unos años después, un tiempo después, ¿Ese fue tu primer libro? pero fue un trabajo solucionando una Una necesidad. necesidad. Yo termino los 3 meses y ya termino, ya no hay más. Pero al siguiente año ya me vinculo de todo al ministerio. Pero en otra institución. Sí, ya. ¿Cuál era esa institución? Yo ya no me acuerdo, pero a la que llegué ya de firme fue a la escuela normal, otra vez. Pero la otra escuelita era una escuelita, era 3 años, yo no recuerdo. 3 años, no, 3 meses, 3 meses. Y, y por cosas de la vida, no sé, un año, no sé cuántos años después, un amigo vio esto, y yo le dije, no, esto yo lo escribí, esto de quién es. Estaba así como en un legajador, como en una carpeta. He visto tan bonito esto de quién es, yo le dije, mío. Y él me dijo, ¿no lo has presentado en una editorial? No, o sea, pues era una... Eso fue algo que salió. Claro, pero claro, es que yo tenía la academia, tenía el mundo cultural de Bogotá, tenía todo. Claro, yo creo, tenía a los niños en la escuela, yo se los llevaba y ellos corregían. Y él me dijo, lo presentamos a un concurso. Yo le dije, ¿cómo se te va a ocurrir? Nos mandémoslo a un concurso. Nada, pero vemos. Nada, fíjate, y a mí me parece que está muy bonito. Pues lo mandamos al premio Foncultura, del Ministerio de Cultura, y pues, ¿qué crees que me he ganado el premio? Me he convertido en el premio de literatura infantil, premio Foncultura de literatura infantil, con una obra que llama Danilo, Cabeza de Belén. Danilo, ese libro lo leímos. Exacto. Ese Chiquita. el lindo libro recomendado. Claro, ¿no? Y fíjate que, claro, el libro está en Panamericana, hace muchos años, ya va a cumplir 27 años ese libro. Entonces esa fue la historia, y a partir de ese momento, con ese premio ganado, con el libro publicado por Foncultura, arranca arranca la carrera. Ese libro es el primer libro escrito en el Huila de literatura infantil. O sea, la cuna de la literatura infantil en el Huila es Pitalito, y es con ese libro. Y eres tú. Y soy yo. Ay, qué honor. Sí, es muy curioso. Y ya después, entonces, vuelvo a la universidad, como que me asusté, como que dije, yo me gané esto, pero yo he estudiado literatura general, quiero hacer algo en infantil. Especializar. Sí, como el médico que es general y luego dice, voy a estudiar pediatría, se dedica a esa parte. Y escribo otra novela, la presento a otro premio y me lo gano también. ¿Cuál fue? Carmela tiene la rara virtud de leer los sueños. Ese libro también. Ese fue los primeros, y después ya ya seguí escribiendo, vinieron más libros, ya vinieron las grandes editoriales, vino Alfaguara, vino Panamericana, en su momento Educar, luego Editorial Norma, o sea, pues los grandes sellos, digamos, pero estaban respaldados por los premios también que aquí en Colombia y en otros países. Entonces fue lo que te digo, yo digo que es una serie de factores que se van dando así. Y te van dando estos logros. Sí. ¿Cuántos libros tienes hasta ahora? 25. 25. ¿Y estás escribiendo para más? En ese momento estoy esperando de Editorial Norma y de Editorial Panamericana. Estoy esperando pues digamos como el concepto. Les mandé originales, unos manuscritos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sería el 26, 27? Sí, sería 26. Yo creo que 26 para el 26, sí. Para el 2026. Y sería el número 26 también. El número 26. ¿Y cuántos premios, profe? Creo que son 8. Digo creo porque te mentiría, pero creo que son 8. Creo que son 8 de los últimos. El IBI en Grecia, el anterior, el segundo puesto en el latinoamericano Norma. Segundo puesto en el Norma, y luego IBI, que se llama Los Mejores Libros del Mundo para chicos, fue en Grecia. Fui a Atenas a recibirlo. El latinoamericano de literatura juvenil, el nacional de literatura infantil, el nacional otra vez con otro concurso,
El barco de vapor, el premio barco de vapor, el White Ravens en Alemania. Creo que son muchos, sí. O sea, tú has logrado conquistar este terreno. Sí, ha sido muy lindo, o sea, ha sido muy bonito, muy... A veces como que no eres tú el que participa, sino las editoriales que dicen, voy a postular este libro a esta convocatoria y gracias a eso ha ganado. O sea, ya han visto potencial y Sí. efectivamente lo han tenido. Sí. Un libro que fue premio Latinoamérica se llama La novia de mi hermano y luego fue premio en México También también. recuerdo ese libro. Ujú. Y ese es, también fue, primero fue en Quito, en Ecuador, y después fue premio en México. Profe, con algunos de estos premios tienes alguna historia particular. Hay muchas, porque cuando te llaman a decirte que ganaste, no, tú no te imaginas. Yo creo que si ahora me gano un premio, llego, ay, está chévere. Uy, pero en ese momento, cuando estás empezando o cuando es un premio tan valioso, Sí. tan grande como el barco de vapor, no, sientes que el corazón se te va a salir, estar en la ceremonia, recibir, llegas a emocionarte hasta las lágrimas, porque... Y claro, y antes al comienzo, cuando estaba empezando, pues era mucho más fuerte. Ahora ya otro creo que lo ha asumido, pero en todos yo no te podría decir, mira, este fue mejor que el otro, este fue... No, todos han sido... Todos han sido Sí, significativos. de experiencias muy fuertes, de emociones muy grandes. Eso lo pregunto porque también he recibido como algunos premios y becas y cuando a uno le llegan esas noticias, pues uno está en su vida y a veces la vida no es tan chévere y son sorpresas, ¿no? Sí. Son sorpresas que se enmarcan con otros hilos de vida como, no sé, algo me pasó en ese momento y lo asemejo, lo recuerdo porque en ese momento estaba viviendo eso. Entonces ahí es donde yo, bueno, qué historia curiosa tendría, pero me imagino que todos. No, todos, sí, que diría mentira. O sea, cuando participas en un concurso, en un premio, lógicamente estás a la expectativa, estás como hacia la expectativa. Cuando suena tu teléfono, dicen tiene una novela que se llama, porque solamente el jurado y tú saben ese nombre, porque uno participa con un seudónimo. Y a ese ¿Sí? seudónimo, luego en un sobre cerrado, es que pone nuevamente el seudónimo y ahora sí, los teléfonos, los nombres, todo. Pero eso lo abren después de ya para saber quién es el ganador. Pero yo he sido jurado también y uno no sabía quién premia, uno premia un seudónimo. Porque No conoce la persona que está detrás. no se le permite, o sea, no se permite que uno participe con el nombre. Si no, no sabemos quién es. ¿Y nunca puedes decir ese seudónimo o siempre es uno diferente? Es uno diferente. ¿Y qué seudónimos han sido los tuyos? Yo puse, por ejemplo, uno que se llamaba El Negro Toño, que me salió porque estaba leyendo una historia española y me encantó el personaje llamado El Negro Toño. Toño el Negro era la cosa. Toño el Negro. Me acuerdo de ese, me acuerdo de en plural Soldaditos de Plomo. No te voy a mentir, no tengo ni idea por qué le puse ese nombre al seudónimo. En otra ocasión se me ocurrió marcarlo con números. O sea, la G, el número, ¿a qué número equivale? La E, ¿a qué número? Al 5, así entonces puse la serie de las letras, del nombre las cambié por número y así lo marqué. Pero sí, son distintos. Han sido curiosos. Sí, distintos. Siempre distintos. Siempre distintos. Es muy curioso eso. Y, profe, ¿por qué? Decías ahorita un médico general, luego se especializa y en ese caso, un paralelismo es la pediatría. ¿Por qué la literatura infantil? Por el hecho de haber sido maestro de niños, Cam. Si yo no hubiera tenido la experiencia de ser maestro de niños, te juro estaría escribiendo, que escribo para grandes y me encanta hacerlo, me encanta escribir crónica, me encanta escribir cosas para la prensa, pero si yo no hubiera sido maestro de niños no habría... O sea, podemos decir que esos 3 meses fueron como tu evento canónico. Fue, o sea, la vida me tenía eso. Yo había estudiado, trabajaba, o sea, literatura, trabajaba en otra cosa, pero al morir mi hermano, yo volvemos todos pues, pero vuelvo yo y me quedo cuidando a papá y mamá que estaban muy jóvenes, pero estaban muy mal, anímicamente. Esa casa tan sola, tan grande, tan linda, pero con una tristeza.
Entonces yo me quedo y es cuando aparece la posibilidad de ser maestro de la niña en la escuela. Y yo me enamoro de ese oficio, me enamoro mucho del oficio y de ahí sale el ejercicio. No había libros, o sea, todo se da, todo se va dando. No había libros, voy a una escuela, la escuelita es pobre, tengo solamente 19 niños, tengo una carrera con una especialización encima, entonces, Todo pues se bueno, fue, sí, se encaminó. se encaminó y lo que te digo era como, bueno, soluciones, usted tiene todo esto, le ha dado la vida, póngalo al servicio porque ahora va a estar esos 3 meses ahí con los niños. Fue así, Y esa solución te llevó a 25 libros y 8 premios aproximadamente. hasta ahora. Hasta ahora. Pero es muy bonito eso, profe. Vale. Ahí es donde yo iba a hacer esta otra pregunta que se me ocurrió ahora. Y es que yo te estoy diciendo profe, porque yo te conozco a ti como mi profesor. Pero tú te reconoces ante todo un escritor, un literato o un profesor. ¿O cómo te reconoces a ti? Creo que pesa mucho lo de escritor. No Lo de escritor. escritor, sí, sí. El escritor pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo me reconozco más escritor. El hecho de ser maestro creo que fue una etapa bonita, fue muy chévere, muy linda, muy linda, muy linda. ¿Esa etapa ya terminó? No, pero digamos que hoy es distinta, hoy es distinta, hoy es bien distinta. Pero sí siento que sí soy más el escritor que el profesor. Escritor. Ujú. El ser profesor ha sido un ejercicio de desarrollo y donde has podido Ujú. eh, Muchas cosas, le debo muchísimo al hecho de haber sido maestro de los niños, creo que fue. desde Muy que importante. entras a la normal, ¿sigues en la normal? Sí, Actualmente sigues dando cursos. sí, sí, normal. ¿Cuánto tiempo llevas dictando clases? Creo que van a ser 30 años y no soy malo así como para llevar cuentas, soy malo para llevar esas cuentas, pero creo que unos 30. Unos 30. 30 años, Sí, ¿has sí. visto generaciones pasar? Anécdotas como que el otro día un niño dijo, hola, ¿cómo estás? Que saludos de mi abuelita. Yo, "Oh, bueno, papi, ¿quién es tu abuelita? La viejita tiene una alumna tuya. ¿Cómo que alumna mía? A ver, yo cuántos años tengo, papi, yo no sé, pero y me dio el nombre y yo, ¿cómo que ella fue alumna mía? Sí, claro. Y mi papá también fue alumno tuyo y el niño era alumno mío. ¿Es Habían verdad? pasado 3 generaciones. 3 generaciones. Era él y al otro día me llevó un libro mío que yo le había autografiado a la abuela. Y es que la abuela, oiga, Es eso es que como suena, si... claro, yo me digo viejita y cuando me da el nombre yo, ¿cómo así? Claro, y mi papá, y nuestra noche, pues claro, él también fue alumno Que se mío. convierten en abuelos muy temprano es otra cosa. Claro, o de papás, Ujú. ¿no? Muy temprano, entonces, eso Cami. Eso me hacía recordar así algo rápido. Yo tengo a una mejor amiga, que es una mejor amiga del colegio, que es Mayra. Ajá. Y ella, los papás de ella se conocieron en la normal, y desde la normal ellos son novios de colegio, se casan. Y yo recuerdo que tú les diste clases. Mayra es la hija de Lina Y Don William. y William. Ujú. Sí, claro. O sea, tú conoces pareja. Claro, ellos eran Lina y William eran novios desde el colegio, claro. Sí, Muy sí. hizo eso. Bueno, profe. Sí. ¿Hay alguna... Tú dices que actualmente el tema de la educación es distinto. Ajá. Y siendo profesor, literato, escritor, ¿cómo puedes describirnos estos cambios que han pasado en estas generaciones en donde la educación ya no es la misma? Pues, Cami, aunque parece que uno de pronto no está aferrado a otro tipo de tradiciones, a otro tipo de cultura, a otro tipo de ver la vida. Lo de ahora es el facilismo, la IA, la inteligencia artificial. O sea, uno siente que sobra. Uno pone, aprendamos a hacer ensayos, no sé qué, y lo de una niña, no, porque ya está hecho. Y lo hice yo. Hazlo tú, ¿para qué si ya está hecho? O sea, hay muchas cosas. No quiero decir que sea malo, pues, pero muy distinto. Muy, 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 muy distinto. Es un poquito para no ahondar más. Ahondar más, sí, porque el Pero tema es sí, muy sí, amplio, es muy es amplio complejo. y no quiero decir que sí, que sea malo, que no, pero sí es muy, muy, muy distinto.
¿Y tienes algún consejo o herramienta que de pronto otras personas se sientan identificadas dentro de sus roles? Porque hasta yo me siento identificada, que voy en la línea de lo social y tú puedes darle los comandos a una IA y te hace una investigación. Sí. ¿Sí? ¿Tienes algo que te haya funcionado hasta ahora en donde se pueda combatir o contraatacar estos facilismos que se están dando hoy en día? Mira que no. Yo trabajo todavía con el lapicero y el cuaderno y en el salón de clase y haciendo, nunca dejo tareas ni dejo tráiganme a investigar, sino que ahí mismo lo hacemos. Terminamos de leer un libro y nos ponemos a producir los textos, a analizar, bueno, de la misma realidad del país o del mundo. Pero no. Es distinto, es otra forma totalmente distinta. Pero esa misma podría ser una de las formas, porque asimismo lo que tú decías ahorita, ahí construimos con base en un artículo, en una noticia, y es justamente construir opinión. Y la gente ya no tiene opinión hoy en día. Sí, los chicos no quieren. ¿Para qué pensar? Como para qué pensar. ¿Qué opinar? Ujú. Sí. Y claro, las redes sociales y toda la tecnología pues es muy chévere, pero es una cosa que ya invadió y que definitivamente ya contra eso no se puede. Contra eso no se puede. Igual, pues bueno, pues así tocó. Totalmente. Yo creería que en ese sentido, y es una opinión muy personal, en que sí, yo creo que en el tema en que una IA tú le puedes generar y le puedes decir, haz esto, lo va a hacer, el ensayo que tu estudiante te hizo, pero algo que nunca va a tener es corazón. Y yo creo que es Exacto. justamente lo que tienen tus novelas, que tienes corazón. Sí. Y los niños lo dicen. De hecho, estuve esta semana lunes, martes, miércoles, todas las artes tenía compromisos con colegios, con el Nacional, con el Don Bosco, con el Liceo Surandino, todos donde me están leyendo y escucharla a los niños con el libro real, o sea, no con el libro digital, nada, sino y que les firmara los libros, que verlo subrayado todo, y entendía uno la grandeza de las historias como ellos las asumen, y ahí influye mucho un buen profesor. Exacto, un buen profesor. Profe, ¿cuál fue el último libro que hiciste? ¿Cómo nació? ¿Y de qué se trata? Bueno, cortico porque ya me tengo Sí. que ir. Bueno, el último se llama La Niña de la Loma, que es como una segunda parte de un libro que se llama El rojo del color de mamá. Y ha sido extraordinario los niños en Colombia como han querido esa novela, como tú no te imaginas. Salió en enero del año pasado y en junio ya teníamos como 6 ediciones, 6 reimpresiones. Era todo el tiempo, salga. Hemos viajado mucho con ella. Esa fue la última que escribí, pero la última publicada es una novela que la que fue Premio Barco de Vapor, que tenía el contrato con SN, con Editorial SN, y SN se fue de Colombia, entonces nos entregó los derechos. Entonces se hizo una nueva edición con Panamericana, y esa salió este año también. Es bellísima, me encanta cómo quedó ese libro de lindo, cómo está de bonito, y ese fue el último publicado, pero este libro ya tiene 14 años. Pero escrito, el último, el del año pasado, La Niña de la Loma, con Alfaguara, con lo que leo de Santillán. ¿Y dónde podemos encontrar? En todas las papelerías del país, las librerías del país, pero aquí en Pitalito, en la Bolívar, la librería Bolívar, y en la librería Paréntesis. En paréntesis. En Paréntesis y en la Bolívar. Y en el país, en todas las librerías del país. Para irlo a buscar. Finalmente, profe, no, este es un ejercicio muy rápido, ojalá tuviéramos toda la tarde para hacerlo, pero es un honor poder hablar después de tanto tiempo, hacía más de 10 años que no nos veíamos. Sí, por lo menos. Y es bonito hacer esos ejercicios de memoria. Vale. Teniendo en cuenta cómo está Pitalito actualmente y los desafíos que está cruzando, solamente te voy a hacer una última pregunta, y realmente es un favor. Y es darnos un consejo a los jóvenes y al estudiantado que está saliendo del colegio en cuanto a los propósitos de vida, porque siento que están siendo persuadidos por la monetización, que más allá de la vocación y el propósito. Sí, pues yo diría,
uno aferrarse un tanto a los valores tanto de la casa como de la escuela. Los maestros y los padres son un soporte inmensamente grande cuando uno está pues pequeñito, cuando uno está joven, cuando no desprenderse de esos dos soportes, padres y maestros, que hacen mucho para formar, para tener como otra, que todos tengamos como una visión distinta de este facilismo, de esta carrera por el dinero. Un poquito es que el dinero es necesario, lógicamente. Necesitas vivir, necesitas comer, necesitas trabajar para eso, pero no que se te vuelva pues, lo que está pasando ahorita, el dinero fácil, pasando por encima de que sea con tal de conseguirlo. Eso es muy bonito y escucharle a una persona que siguió lo que quería y si tuviera otra vida lo volvería a escoger por vocación. Sí, Entonces, por amor. Y por amor. Así que, profe, muchas gracias por este A mí- capítulo. a Fue delicioso este café con No, esta charla y está exquisito el café de la marca Hidratos. Hidrato. Muchas Aquí, gracias. Muchas gracias, está delicioso y está muy linda la presentación y lo disfruté también. Gracias por acompañarnos en este viaje por las voces y memorias del sur del Huila. Este podcast es el resultado del proyecto Cartografía Oral de la Memoria, ganador de la beca para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y bibliotecas rurales itinerantes del Programa Nacional de Estímulos 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Creado, desarrollado y dirigido por Camila Claros, antropóloga laboyana. Agradecemos al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito por su articulación en este proceso y especialmente a Hidratos Café, café oficial de este podcast, por recordarnos que la memoria también se comparte en una taza caliente. Hasta un próximo café.